En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dar al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, lo que tenemos hoy es una reflexión, una formación sobre la lección divina y la pedagogía de Dios. Valga la cuña, felicitamos a los docentes hoy en su día. Levanten la mano a los educadores. Felicidades hoy en su día. A propósito del Día del Maestro, vamos a contemplar la pedagogía del Maestro de los Maestros, que es nuestro Dios. ¿Por qué esta formación? En la encuesta parroquial que hicimos para desarrollar nuestro objetivo parroquial y las 3 palabras, se apuntó muchas personas que querían aprender más sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Y esto es algo bueno, pero también de alguna manera es un riesgo, porque como vemos que tal vez los evangélicos manejan mucho la Biblia, podríamos sentirnos intimidados diciendo, pero es que yo no sé de Biblia, entonces quiero aprender más de Biblia. Pero podríamos caer en el riesgo de querer aprender más de Biblia, pero es para poder refutar y pelear a los evangélicos. Y para eso no es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces habría que tener cuidado con eso. Lo otro es que de nada nos sirve saber mucho de Biblia, datos bíblicos y saber mucho de la Biblia, si no la vivimos. ¿Ok? Recuerden que el primer ser que se sabe la Biblia de atrás para adelante es el diablo. Literalmente el diablo conoce la Biblia y se la sabe para engañar. Sin embargo, nosotros no nos aprendemos la palabra para saberla, sino para vivirla. Por eso decidimos iniciar el año con una formación sobre la lección divina, ¿ok? Que es el modo en que la iglesia ora con la palabra para que pueda vivirla. Entonces, si aprendemos a orar con la palabra, de ahí para adelante, todo lo que aprendamos como datos bíblicos y aprendamos de la Biblia, nos va a hacer vida. ¿Ok? No va a ser conocimiento hueco, sino que va a ser algo que sirve. ¿Entendidos hasta allí? Recordemos nuestro objetivo parroquial. La comunidad parroquial San Juan de la Cruz se renueva mediante la reflexión y el compartir para integrarse a la luz de la palabra como comunidad de fe. Queremos renovarnos para integrarnos como comunidad a la luz de la palabra, que va a ser el centro de la vida cristiana para siempre. Y mediante la reflexión y el compartir. Entonces hoy hay que reflexionar. Esa parte la dirijo yo y compartir. Por eso los hemos distribuido en pequeños grupos de a 4. ¿Ok? Porque vamos a enseñar la lección divina, pero a la vez vamos a irla haciendo. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, no, es que a mí me da pena. No, todos tienen que hablar, todos tienen que participar. Para eso son grupos tan pequeños. Para que el tiempo alcance de que todos los que están allí en el banco puedan participar. ¿Ok? Porque la palabra se hace vida en nuestra vida. Ahora, el objetivo puntual de la formación de hoy. Los participantes y el facilitador descubren la riqueza de la lección divina como un camino de encuentro personal y comunitario con Dios a través de su palabra, aprendiendo a aplicar los pasos del método para vivirlo personal y comunitariamente. Nuestro objetivo de hoy es descubrir para vivir. ¿Y qué significa descubrir?
quitar lo que cubre algo para que lo miremos. Entonces vamos a descubrir la lección divina, que es algo que siempre ha estado allí, pero también para nosotros ha estado cubierto. Le vamos a quitar esa cobertura para que la contemplemos, aplicando los pasos. La lectura que vamos a ir haciendo es Lucas 4, 14 al 21. Lucas 4, 14 al 21. ¿Por qué específicamente este pasaje? El tercer domingo del tiempo ordinario, que es siempre el cuarto domingo del mes de enero, el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, un día en el año para destacar la relevancia y la importancia de la Palabra de Dios en la vida del cristiano. ¿Okay? Entonces, esta es parte del Evangelio de ese día. Digo parte porque la cita es un poquito más complicada. Vamos a leer un fragmento del capítulo 1 y luego va a saltar al 4. Entonces, bueno, decidí quedarme con el 4 para no perdernos mucho. De todas maneras, el texto completo está allí en el material que he pasado por el grupo. Entonces, como va a ser el Evangelio del Domingo de la Palabra, de una vez nos preparamos meditando la palabra con el Evangelio del Domingo de la Palabra. ¿Okay? Por eso seleccionamos ese texto. Muy bien, introducción. Te digo ya temática. La lección divina es una forma antigua y profundamente espiritual de orar. Recalco lo de la antigüedad de la lección divina. O sea, esto es una cosa que tiene muchos siglos existiendo. Porque a veces cuando no conocemos las riquezas de la iglesia, queremos creernos más pila que los viejos. No, a mí no me gusta eso de la lección divina, porque tal cosa y tal cosa. Y metemos unos argumentos chicos, revelando que nunca lo hemos vivido bien. Porque ¿cómo es posible que tú vayas a decir, que a mí eso no me funciona? Los judíos hacían lección divina 4 o 6 siglos antes de que Cristo viniera a este mundo, y la iglesia lleva 2000 años existiendo. Tú me vas a decir que un método de oración que tiene 26 siglos funcionando no te va a servir a ti. O sea, que no lo conoces. Pero no vayas a decir, que eso no funciona. No, sí funciona. La cosa es que tal vez no te has encontrado con él. ¿Ok? Padre, pero no puede pasar que justa y casualmente a mí no me funcione. Sí podría pasar del método, pero imposible que con la palabra. Como es un método de encuentro con la palabra, eso lo hace infalible. Porque los modos, las maneras pueden variar, pero la palabra de Dios será siempre la misma. ¿Okay? Entonces, es un método antiguo, más antiguo que la iglesia misma. Más tiempo porque existe desde antes de la llegada de Cristo. Más que un estudio bíblico, es un encuentro personal con Dios a través de las Escrituras. Aquí, fundamental, palabra clave. Encuentro, no es un estudio bíblico, ¿ok? Las pequeñas comunidades no se reúnen a estudiar la palabra. Ojo, esto sí se puede hacer en momentos especiales. Pero la lección divina no se trata de reunirme a estudiar. Se trata de reunirme para encontrarme con Dios en su palabra. La lección divina es un encuentro. ¿Ok? Es un encuentro. Cuando usted tiene tiempo que no ve a un amigo o a una amiga, le dice, mira chico, vamos a una panadería a tomar un café. Y cuando llegas ahí le dices, mira, ¿cuál es tu tipo de sangre? ¿Cuánto le tienes en la cuenta bancaria? ¿Cuántos hijos tienes? Tú no le haces un estudio a la persona, no le sacas la sangre ahí para saber si está bien o si está mal. Tú lo que haces es hablar, echar cuentos, encontrarte. Tú lo que haces, es un encuentro que requiere una apertura del corazón. Entonces, llegar a la lección divina con una sed de conocimiento académico no es adecuado. ¿Ok? Padre, pero estudiando la palabra, orando con la palabra, no se estudia de alguna manera. Claro, porque si un pasaje bíblico dice una cosa que tú no sabías, ahora lo sabes.
o si te surge una duda, eso te va a llevar a investigarlo después. Pero lo que no queremos aquí es que nos perdamos en cosas técnicas, en tratar de estudiar, porque perderías la hora de oración. ¿Ok? Estudio se hace en otro momento, por ejemplo, la homilía del Padre es un momento en el que se te presentan datos históricos, teológicos, bíblicos, para que tú tengas una base para encontrarte con la palabra. Pero al fin y al cabo, tengas uno de esos datos, lo importante es que te encuentres con la palabra de Dios, que es Jesucristo que se hizo carne. Entonces hoy aprenderemos juntos el método, buscando que se transforme nuestra vida y nuestra relación con la palabra. Ustedes me habrán escuchado mucho decir eso de que no tengas la Biblia abierta en el Salmo 91, porque es verdad, mucha gente la tiene abierta en el Salmo 91. Yo recuerdo cuando estaba en el liceo, en la dirección había una Biblia abierta en el Salmo 91. Entonces la cantina no se compraba con dinero, sino que había que comprar unos tickets. Tú pedías unos tickets de pequeño, de refresco, lo que fuese, y ahí la administradora te daba el ticket. Entonces había mucho flujo de entrada. O sea, a la dirección se podía entrar porque había que comprar los tickets. Entonces, mientras yo entraba con algún compañero, yo era me lo ponía en el evangelio. Me movía ahí la Biblia al director, ¿qué es yo, padre? Porque entonces está toda rullita, verde, y las otras páginas limpiecitas, porque nunca se ve abierto. Entonces, hay que encontrarse con la palabra y nuestra relación con ella tiene que mejorar. Tampoco la palabra de Dios es un monstruo al que le tengo miedo y no, es que eso es sagrado, yo no lo puedo tocar, y entonces si la leo y no la entiendo, no pasa nada. De todas maneras, no hay que entender, hay que escuchar. ¿Okay? A veces los papás de uno nos hablaban que yo no entendía, pero todo eso está aquí. Después que yo fui adulto, esto es lo que me decía, ahora sí entiendo. Entonces, lo importante es encontrarte. Por eso queremos cambiar la relación. Muchos de ustedes habrán tenido una abuela que decía esa famosa frase: el que lee la Biblia completa se vuelve loco. Y eso pues no es verdad. Era una cosa que decían antes porque había una riña entre evangélicos y católicos, y los que leían la Biblia eran más los evangélicos que los católicos. Entonces, para poder dejar de lado, denigrar y que los muchachitos se hicieran evangélicos, que no lean la Biblia, porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Entonces, no es verdad. ¿Okay? Entonces, necesitamos mejorar nuestra relación con la palabra. Puntualmente hablando, no hay una traducción literal de la expresión lección divina. ¿Okay? Esas dos palabras están en latín. Lección divina. En ese idioma, la T con la I se pronuncia como una S. Bien, es como si dijéramos lección. Se lee así, lección. Bien, algunas personas pronuncian lectio y le ponen una N al final, pensando que se refiere a la palabra lección de enseñanza, y no es así. Es la palabra latín lectio, que significa lectura, y divina pues es divina. Una traducción muy literal, así burda, podría ser lectura divina, pero no. Entonces la iglesia la ha castellanizado, acuñando la expresión lectura orante de la palabra. ¿Okay? Esa podría ser su traducción oficial. Lectura orante de la palabra. ¿Por qué lectura orante? Porque hay lecturas que se hacen no orando. Como por ejemplo, en la misa no se lee la palabra, se proclama. Bien, pero la mayoría de la gente no la está leyendo. O cuando estudiamos la Biblia, cuando nosotros en el seminario, o un grupo de estudio bíblico o en la catequesis, no solo se está orando, sino que se está estudiando. ¿Okay? Por eso se identifica lectura orante de la palabra. Bien, entonces, ¿cómo se pronuncia esto? Lección divina. ¿Y qué vendría traduciendo? Lectura orante de la palabra. Fin. Entonces se trata de una lectura de la Sagrada Escritura desde la oración para llegar más allá. Algunos incluso plantean, esto es interesante, algunos plantean que la lectura orante se puede hacer incluso con otros textos, aunque no sean bíblicos. Esto es una cosa impresionante, o sea,
Si profundizamos en este método, podríamos hacer lección divino con los poemas de San Juan de la Cruz, nuestro patrón. Hay textos de la doctrina de la iglesia, por lo cual podríamos hacer lección divina. Si nuestro obispo manda una carta o pasamos su homilía, podríamos hacer lección divina con ese texto. Yendo incluso más allá, cuentan que Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo obispo y mártir de El Salvador, hacía lección divina con el Evangelio y con los periódicos de su país. Él era arzobispo de El Salvador, había una fuerte dictadura y una fuerte persecución y había mucha matanza, una dictadura de derecha y había un problema muy fuerte, muy crítico. Entonces él hacía lección divina con el periódico, mirando las noticias para poder leer los signos de los tiempos. Miren el grado de espiritualidad de ese hombre. Y sus homilías eran contundentes y llegaban, porque leía orantemente los acontecimientos de su patria. Entonces, para que vayamos entendiendo que esto es un ejercicio de oración, cuyo centro especial es la palabra de Dios. ¿Bien? Pero incluso podríamos hacerla con otra cosa. Ya estamos distribuidos, pasamos. Bien, breve desarrollo histórico para que no andemos perdidos. Lo primero es que en la antigüedad judía existía lo que se llamaba la meditación de la Torá, que era estudiar la palabra. ¿Okay? Los judíos, cuando nacen las sinagogas, se hacen un culto en torno a la palabra. Esa va a ser la primera lectura del domingo 26 de enero de este mes, el domingo de la palabra. La primera lectura del ciclo C nos va a mostrar cuando nacieron las celebraciones de la palabra y el culto de la sinagoga, que es que después de que destruyeron el templo de Israel, los judíos quedaron mirando para los lados, no tenían manera de ofrecer culto a Dios, y cuando regresan a Israel después del destierro, comienzan a adorar a Dios en torno a su palabra, y nace el culto a la palabra de Dios. Así como nosotros tenemos el sagrario o el santísimo, los judíos en la sinagoga tenían como una especie de sagrario de la palabra de Dios, donde se guardaban los rollos de los textos bíblicos. Entonces, el culto a la palabra y leerla de manera orante es anterior a la venida de Cristo. Esto es muy importante, porque hablamos de un pueblo que vivía en torno a la palabra. Más adelante, ya en la época del cristianismo, llegamos a la época monástica, es decir, a la época de los monjes. Estos hermanos nuestros que decidieron entregar su vida a la oración, comenzaron a leer profundamente la palabra de Dios. Y nace de alguna manera la lectura orante. Un señor llamado Orígenes, ese es su nombre, que era de la ciudad de Alejandría, un teólogo del siglo III, fue uno de los primeros en hablar de la importancia de leer la escritura con espíritu orante, no solo en un significado literal, sino también en un significado espiritual y moral, ¿okay? Que es un poco más allá del texto que me dice la palabra. Insistía que para leer la Biblia con provecho había que hacerlo con atención, constancia y oración, que es a veces lo que nos falta a nosotros. Atención, constancia y oración. Fíjense que uno debería venir a la misa del domingo, por lo menos la del domingo, habiendo leído las lecturas mínimas, pero a veces llegamos en cero. Pero debería llegar a un punto en que para venir a la misa del domingo y en casa hayas tú leído el pasaje y hasta orado con él, para que cuando sea proclamado aquí te llegue más profundamente. Entonces, clave para la lección divina: atención, constancia y oración.
Muy bien, Padre, ¿y esto cómo yo lo puedo hacer? ¿Cuántas veces en el tiempo? ¿De qué manera? Y tal. Bueno, vamos a ver. La lección divina se puede hacer de manera particular o comunitaria. Mejor si es en comunidad, mínimo 2 en adelante, porque donde hay 2 más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso nuestro empeño en vivir en pequeñas comunidades para orar en torno a la palabra. Luego de que Orígenes desarrolló esto, fueron avanzando los siglos. San Benito, el de la medalla, en su regla, en la vida de sus monjes, normalizó la lectura orante de la palabra. Más tarde, en los años 1100, 1200, San Bernardo de Claraval y los monjes cistercienses profundizaron en la dimensión espiritual de la lectura de la palabra. Vamos viendo que al principio de la iglesia era propio de los consagrados, ¿ok? O más de ellos. Sin embargo, más adelante, en la Edad Media, un monje llamado Guido sistematizó los pasos de la lección divina en su obra Scala Claustralium. A lo largo de 19 siglos, la lección divina fue enriquecida por muchos santos, como San Agustín y San Jerónimo, que enfatizaron la necesidad de saborear la palabra. Ese detalle de la atención que colocaba Orígenes, ahora lo entendemos como un saborear. A ver, levanten la mano las mamás que han regañado a los hijos porque va rápido y apurado. Bueno, a veces tú y yo nos acercamos a la palabra que es alimento, como el muchachito que come rapidito la arepa para poder irse a correr a jugar. A veces tú y yo nos encontramos con la palabra y nos la ponemos. Carito, ya puedo ya recé. No, ya va. Te atragantas con la palabra, no la digieres, no aprovechas sus nutrientes, no la masticaste, no la saboreas. El peor insulto que alguien le puede hacer a una persona: ay, hijo, te preparé tal cosa, se lo comió rápido ni lo saboreó. ¿No te molesta eso? Bueno, al Señor también le duele que Él te prepare el banquete de la palabra y no lo saborea. Entonces vamos teniendo una clave: atención en clave de saborear. Yo una vez vi una presentación de Zumito Esteves, este chef venezolano, y él decía que la hallaca debía tener aceituna con hueso, porque él decía que cuando la aceituna no tiene hueso, tú comes rápido y apurado. En cambio, que la hallaca tenga aceituna de hueso te obliga a detenerte, a saborear el bocado, sacarle la carne a la cuestión y sacar el huesito y ponerlo aparte. Asimismo, si usted hace el éxito y la palabra no te tropieza con un huesito de aceituna de la palabra, usted no te hace el éxito. O sea, te tiene que incomodar ahí cuando estás viendo algo de la palabra, te tiene que incomodar, tienes que ver qué es eso que te está incomodando. Ah, no es el chiste. O sea, me explico, la palabra tiene que hacerte, tocarte. La palabra habla dependiendo, o sea, uno cuando está leyendo la lección, bueno, en mi caso, ella le va diciendo las cosas si tiene algún problema en la casa, qué es lo que uno debe hacer. Sí, la lectura llegó de ser San Agustín, que cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Exacto. Pero cuando tú lees, es Dios quien te habla y te lee a ti la vida. O sea, la Biblia, la palabra, te está leyendo la vida y te saca cosas. Entonces, a veces los huesos nos incomodan, pero andamos como los muchachitos. Entonces, terminan de comerse la llaga y hay un poco de cebolla, aliño, aceituna y pasa. Pero así somos tú y yo con la palabra de Dios. O no la saboreamos o andamos sacando. ¿Y qué hacen los muchachitos con eso que queda? Se la lanzan a otro. Dicen, aquí está. La palabra está diciendo que hay que dejar el chisme. Yo siempre se lo digo a la vecina. Fulanita, no, esa nunca de... No, esas pasas son tuyas. Esas aceitunas son tuyas. Son para ti. Te las tienes que comer o si no, no te vas a alimentar. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? La clave de San Agustín, saborear. En los tiempos modernos, gracias al Concilio Vaticano II, con la Constitución Dei Verbum, se revitalizó el lugar de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, alentando ahora sí a todos los fieles
a redescubrir este método orante. En el contexto actual, la lección divina ha sido reconocida como una práctica espiritual, tanto personal como comunitaria, que abre el corazón a la acción transformadora de Dios. Por eso es que la diócesis de Maturín ha optado por la lección divina como método privilegiado de oración, vivido en pequeñas comunidades, para que nadie se quede sin su cena navideña, sin su banquete. Vamos entonces ahora a los pasos de la lección. Bien. Lo primero que hay que aclarar en los pasos es que esto es un método. Y los métodos pueden tener esquemas diversos. Bien, la lección divina tiene un método. Que viene significando meta o dos en griego, los pasos del camino. Sin o dos significa caminar juntos. Meta o dos, métodos, significa los pasos del camino. Hay un camino, yo te doy los pasos. Bien, entonces, usted puede caminar un camino, pero lo puede hacer brincadito, lo puede hacer agachadito, así como en el liceo que ponían a uno a hacer pasos no sé qué, fila india y no sé qué. Entonces, esto hay que clarificarlo, porque a veces hay personas que tienen una experiencia y creen que eso es lo único que hay. Entonces, no, la lección es así. No, hay varias maneras de hacerlo. La lección tiene pasos. Esos pasos lo vamos a entender como un esquema. Y este esquema es variable. Cada paso existe y se puede hacer de maneras diversas. ¿Ok? Unos pueden hacer Alexio bailando bachata, otros pueden hacer bailando salsa, otros pueden ir trotandito, otros pueden brincar un pie, pero sigue siendo el mismo camino. ¿Estamos claros allí? Entonces, lo que voy a explicar va a venir con ejemplos y maneras. Vamos a hacer una aquí, pero no es la única, sino que se puede hacer de varias maneras. Vamos entonces. La lección divina tiene 5 fundamentales pasos. Que de alguna manera podríamos decir que realmente son 4, solamente que el último viene doble. ¿Ok? Entonces, si encuentra una persona que dice, la lección divina tiene 5 pasos, está bien. Y si una persona dice, la lección divina tiene 4 pasos, está bien. ¿Ok? Porque a veces, ¿qué pasa con esto? A veces uno da una formación y una persona agarra el conocimiento y después quiere llegar a meditar al otro. No, porque yo estuve en la formación con el padre, eso es así. Ya va, la cosa es más amplia. Con calma, ¿ok? Con calma. Entonces, bueno, primer paso de la lectura orante de la palabra. El primer paso es leer, que dice lección. En este primer paso, leemos el texto lentamente y con atención, saboreándolo. Dejamos que las palabras resuenen en nuestro corazón. Es interesante. Se lee la palabra dejando que resuene. Que calce ahí fuertemente y que haga como un eco. ¿Ok? Este paso normalmente va a requerir más de una lectura. ¿Ok? Se como los muchachitos que, mira, comiste el asunto, sí, pero yo necesito otra como para darle sabor. Así que comen una, pero no necesito otra. Hay que leer 2 o más veces el mismo texto, leerlo atentamente,
para ir como saboreando el asunto y permitir que yo me dé cuenta de las cosas que están allí. En el paso de la lección hay varias maneras de hacerlo, como por ejemplo, aprender de memoria la secuencia del pasaje, leer lentamente o atentamente varias veces, o incluso transcribir los fragmentos que me han tocado. Esto está al alcance de todo. Por ejemplo, yo, que soy una persona de aprendizaje lectoescritúrico, cada vez que voy a hacer lección necesito llevarme mi cuaderno espiritual y hacer escritura. Y si me toca la palabra en un pasaje, lo transcribo. Esta cita, este fragmento, yo necesito visualizarlo escrita. Una cosa que necesito yo. Entonces, el centro de este paso es la lectura y responde a una pregunta esencial. ¿Qué dice el texto? Esa es la pregunta. No es qué interpreto yo del texto, qué entiendo yo del texto, qué me dice a mí el texto, qué le dice a la vecina chismosa el texto. No, ahí la pregunta es ¿qué dice en sí mismo? Tal cual y textualmente. La idea aquí es que el cerebro, el corazón, puedan aprender el texto. Aprender con H, no aprender, sino aprender, como agarrar, como los malandros fueron aprendidos. La idea es que tú puedas retener, aunque sea un fragmento de la palabra. ¿Okay? Entonces, hay una técnica que es, por ejemplo, reconstruir el pasaje. Entonces, ponga tú, las bodas de Caná. Entonces se lee el pasaje en una traducción, se vuelve a leer en otra traducción y se lee por tercera vez en otra traducción, porque a veces hay personas que tienen Biblias diferentes. Se lee el texto 3 veces y luego, como de memoria, juntos tratamos de reconstruir el texto. Y llegó Jesús a la fiesta y se acabó el vino, y otro dice, pues María llamó a Jesús. O sea, van como diciendo los fragmentos como de memoria para ver si abstraímos todo el pasaje. ¿Ok? Esa es una manera. Otra manera es con la que se conoce como el eco de la palabra, que yo simplemente me quedo con una frase o una cita o un texto y entonces simplemente la comunico, repitiéndola con un eco que se va apagando. Entonces estamos ahí juntos, se lee el texto 2 veces y después quedamos con un momento de silencio y cada uno hace su eco, su resonancia. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y después salta otra persona y dice, has guardado el vino mejor. Has guardado el vino. Y así sucesivamente cada quien hace como una resonancia de lo que le tocó. Esa es otra manera. En este paso, todo tiene un lugar determinado, un tiempo escrito. Hay que disponer, según el tiempo, un buen fragmento para esto. Pero no, si tenemos una hora, podemos dedicarle a esta parte 15 minutos, por ejemplo. El corazón y la mente deben estar atentos. Si es necesario que el corazón esté purificado y los ojos de la mente permanezcan atentos a esta palabra. Los antiguos padres sabían que no bastaba una lectura superficial para captar el significado profundo de las escrituras, sino que el maestro espiritual contribuía a la continua purificación del corazón. Por la otra, se hacía necesario sondear lo más interesante posible la página para que la escritura poder extraer el jugo, el vino, el racimo. ¿Okay? Entonces hay que quedarse. En este paso es donde, si es necesario, se podría hacer algún tipo de explicación que nos ayude a comprender mejor el pasaje. Bien, por ejemplo, estamos en la pequeña comunidad y hoy le toca hacer la lección a don fulano, y entonces don fulano investigó y puso por ahí, resulta que el agua de la purificación se usaba para esto. El pasaje que vamos a meditar, pues se investiga, porque en la parte que dice, todos los ojos estaban sobre Jesús,
leyó el pasaje de Isaías, se sentó calladito y todo el mundo lo veía. No se entiende por qué todo el mundo lo veía. Resulta que después de leer la palabra había que hacer una predicación. Y Jesús se sentó sin predicar. Es un detalle cultural, histórico, algo que podría ayudar. Bien, eso se puede meter en esta parte de la lección, pero no es obligatorio, ¿ok? Para eso nosotros preparamos entonces la homilía y damos unas pistas y unas claves para que tú las tengas y te aproveches mejor la palabra y no tengas que detenerte en lo técnico, sino en encontrarte con la palabra, ¿ok? Otro método que se puede hacer es lo que llaman en algunas partes la lectura inventario, que muchos están familiarizados con eso, que es ver el pasaje, qué verbos se utilizan, cuántos personajes hay. Entonces, en el que vamos a meditar está Jesús, está el encargado del monaguillo de la sinagoga, está el pueblo, están los discípulos. Se utiliza el verbo tal y el verbo tal. Esta lectura inventario pretende reconstruir el pasaje de una forma muy atenta. Esto es útil y puede servir. Cuando los grupos son muy grandes, no es conveniente, porque se perdería mucho tiempo allí cuando el centro de la lección es orar. ¿Okay? Entonces, estas son maneras, técnicas útiles, pero no únicas. ¿Entendido aquí? Muy bien. Ay, qué tonto, me faltó el punto cero. Obviamente, antes de empezar a leer, hay que invocar el Espíritu Santo. Me faltó ponerlo ahí. Bueno, el punto cero es invocar el Espíritu Santo. Hay diversas oraciones que se pueden hacer. Podemos hacer la secuencia de Pentecostés, el Veni Creator, la oración que entregamos en las pequeñas comunidades. Lo importante es que para empezar, soseguemos el alma, invoquemos al Espíritu para poder orar mientras se lee. ¿Ok? Ese es el paso cero. Perdonen que no lo puse. Claves de este paso: leer en silencio y en voz alta. Se puede alternar. Repetir palabras o frases que llamen la atención. Identificar palabras clave que destacan. Aquí tenemos una pregunta guía para el ejercicio. ¿Qué palabra o frase me llama la atención? Entonces vamos a tener un breve espacio de minutos para que lean ahí juntos el texto. ¿Ok? El texto está en el material, o como ya les di la cita bíblica, Lucas 4, del 14 al 21. Adelante, hagan lectura.
Bien, tiempo. Es un poquito más corto porque estamos en este proceso de formación. Sin embargo, ya tendremos el espacio, ¿sí? Lo importante del primer paso es encontrarse con la palabra, con lo que dice. Aquí es muy bueno tener, cuando estamos en grupo, más de una traducción bíblica, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, la lectura que sale en internet del leccionario, o sea, enriquece mucho porque varias traducciones nos pueden ayudar a tener diversos enfoques y yo puedo leer una que tengo allí, pero me llama más la atención cómo se lee otras. En este camino de ascenso hacia Dios, de encontrarnos con Él, el segundo paso es la meditación, así se dice en latín, y significa la meditación. Aquí entonces es el verbo meditar. En este segundo paso, lo más importante es qué me dice la palabra. ¿Ok? ¿Qué me dice la palabra? A mí de manera particular. Esto tiene que quedar bastante claro. El proceso de la lección divina es un encuentro personal y comunitario. Yo debo meditar, reflexionar, pensar lo que la palabra me dice a mí. O sea, esta frase que me llamó la atención, todo este pasaje que estoy meditando, que estamos meditando, ¿qué me está diciendo hoy? Eso no fue algo que pasó allá antes, es algo que Dios quiere hacer hoy en mi vida. Esto me está diciendo un mensaje a mí de manera particular. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirme. Por eso yo debo preguntarme, ¿qué me está diciendo la palabra? En este paso reflexionamos el texto ligado a la Sagrada Escritura. Y se hace referencia a la actitud de María ante las palabras del ángel, ante las palabras de Simeón y ante las mismas palabras de Jesús, que María guardaba todo en su corazón. Esto significa que el cristiano desea ponerse en una actitud profunda de meditación. No encuentra un punto de referencia distinto al de la actitud de María. Según lo afirma el evangelista Lucas, María no necesariamente comprendía todo lo que le era dicho, pero lo conservaba en su corazón y lo meditaba. Asimismo, tú y yo podemos abordar un pasaje bíblico y no entender lo que se está diciendo allí, pero eso no quiere decir que no pueda guardarlo en el corazón, que es palabra de vida eterna. El término confrontar, lo confrontaba en su corazón, deriva del griego simbalei, que está compuesto de sim y el verbo balei. Sim significa con y balei fundir, como cuando se funde el chocolate, o se funde el queso, o se funde el metal, ¿okay? Que derretir a fuego. Se tiene casi la impresión de que el corazón de María en su interior sea casi como una especie de horno en el que se funden las palabras de Dios para amalgamarlas entre sí como si se fundieran y por consiguiente de alguna manera se clarificaran una con otra. ¿Okay? Confrontar significa fundir junto a otro. Entonces se habla de fundir las palabras de Dios en el fuego de mi corazón. ¿Okay? Apropiarlas, tenerlas, rumiarlas. Aquí viene el punto del saborear. Una imagen de uso ordinario en los santos de la iglesia al principio es aquella de las piedras arrastradas por el río. Cuando llegan al mar se encuentran tan lisas
que se vuelven portadoras de luz, un espejo en el que es posible reflejarse. Es decir, el agua corre tanto que las va puliendo. Aquí hay que dejar correr el río de la palabra de Dios de manera tal que pula el corazón para que se confronte, para limar las asperezas hasta el punto en que se vuelva transluminosa o casi transparentes, una imagen la una de la otra. Es decir, que la palabra de Dios vaya raspando de tal manera el corazón que la haga casi transparente, que yo pueda ser un reflejo de esta misma palabra. También pasa que cuando la gente está junta y se nos hace aquí al lado de fulano, a ver qué se me pega. ¿Has escuchado eso? Pues de solo estar con la gente, pues se te pegan cosas de la gente. Eso es verdad. Entonces, la idea aquí es estar tan profundamente con la palabra de Dios que se me pegue algo de Jesucristo, que se me pegue algo de la palabra. ¿Ok? Entonces, el proceso de la respuesta, ¿quién me dice a mí? Entonces, yo relaciono el texto con mi vida. Esto que me llamó la atención, este pasaje que brilló, destacó luminosamente, ¿por qué me llamó la atención? Ignacio Larrañaga, en su manual de oración, Encuentro, propuso una cosa que a mí me marcó en la adolescencia. Cuando estás meditando la palabra, hay un punto en que tú sientes que algo no te dijo nada, pero resulta que esa es una trampa del cerebro y del enemigo. Y más bien tienes que decir, ¿por qué yo creo que eso no me dice nada? Eso que tú crees, que no te dice nada, que no tiene que ver contigo, ahí, afíndate, porque estás huyéndole a algo que el Señor te está diciendo. Estás huyendo a la aceituna, al hueso. Estás huyéndole a algo allí. Entonces, bien sea que algo me llame la atención, o bien sea que yo crea, esto no me dice nada, puedes quedarte con una de las dos y meditar allí. ¿Por qué me estoy quedando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué me está diciendo Dios? Una pregunta clave aquí sería, ¿qué enseñanza o llamada encuentro en este pasaje? Tenemos unos minutos para meditar. Ahora.
Vamos a cerrarlo. Este segundo paso de la meditación, que responde a la pregunta ¿qué me dice a mí la palabra?, permite que en el espacio comunitario podamos compartir. Esto es necesario. En la lección hay que evitar quedarse callado, porque es que lo que la palabra le dice a una persona puede iluminar profundamente a la otra persona. Entonces, no se trata aquí de una competencia de quién sabe más, porque esto no es un estudio. Se trata de simplemente apuntar, mira, a mí me está diciendo esto, y eso tan sencillo puede iluminar la vida de otra persona. Entonces Dios te puede hablar en la palabra, pero también en la meditación del hermano. Entonces aquí hay que ser valientes en comunicar lo que Dios me está diciendo. Y a veces puede dar vergüenza porque Dios me está invitando a convertirme de algo, pero es que si no lo pronuncio no voy a ser liberado. Por eso hay que comunicarlo. También hay que ser comedidos y no quitarle el espacio al hermano. Entonces yo voy a hacer la meditación porque a mí me dijo que eso me pasó a mí, que media hora de una sola persona tampoco funciona así. Hay que dejar el espacio. Como un momento de oración, aunque la oración es terapéutica, no es una terapia de grupo. ¿Ok? Escúchame bien. Aunque la oración es terapéutica, la lección divina no es una terapia de grupo donde todos vamos a presentar nuestros problemas para sentirnos mejor. Para eso hay otros espacios. La lección divina en este paso es para proponer lo que me dice a mí la palabra, que también es terapéutico. Si conecta con un problema, con una situación que tengo, va a ser efectivo. Pero debo evitar egoístamente quitarle el tiempo también al hermano que quiere compartir su meditación, lo que Dios le dice. ¿Okay? Luego de que hemos respondido la pregunta y avanzamos, viene el tercer paso, que es la oración, que se dice en latín oración. ¿Okay? Aunque esto es una lectura orante, el tercer paso es puntualmente el paso de dirigirme al Señor de forma directa. Es el momento de dialogar con Dios. Hablamos con Él como amigos, respondiendo a lo que Él nos ha mostrado en el texto. La oración, fruto de la confrontación con la palabra, que es fundirla con, asume formas diferentes según la necesidad de cada uno en el encuentro. Bien, algunos podrían orar para dar gracias, otros podrían orar para pedir perdón, otros podrían orar para pedir por alguna intención. Aquí la oración toma sus cuatro grandes matices: orar para alabar, orar para agradecer, orar para pedir perdón u orar pidiendo algo. ¿Ok? Por supuesto, es una cosa que tiene que ser coherente. Si a mí la palabra está tocando cuando dice, Él recorría las sinagogas enseñando, y el Señor me dijo a mí que yo tengo que recorrer la parroquia enseñando, porque el Espíritu del Señor está sobre mí como presbítero. Eso es lo que está diciendo a mí Gabriel. Pues entonces, en la oración yo no puedo, bueno, Señor, te pido por la salud de mi abuela. Ok, es importante orar por las abuelas que están enfermas. Pero la oración aquí no es cualquier oración
de cualquier loquera, de cualquier necesidad. Es mi respuesta a Dios según lo que me ha dicho en la palabra. Esto es muy importante. Entonces, el lenguaje tiene que ser propiamente de oración. Hay personas que tal vez no entendiendo o no teniendo educación formal sobre la oración, pueden hablarle al grupo sobre Dios. Y eso no es una oración. Hay gente que hace una redacción más o menos como esta. Bueno, yo le pido a Dios que me ayude cada día a ser más mejor. Eso se lo estás diciendo a la comunidad. Aquí el tema de orar es decírselo al Señor. Hay que pronunciar palabras y dirigirte a Él con la confianza de los amigos o con la confianza de los hijos a los padres. Es literalmente una oración. Señor, yo te pido perdón. Señor, yo te alabo y te bendigo. Señor, yo te doy gracias por esto y esto y esto. O Señor, yo te pido que me ayudes a ser cada vez mejor predicador y que me ayudes a ser fiel a la misión de evangelizar y ta. Se trata de una verdadera oración. Entonces, podemos ver que puede ser la oración de compulsión, que es como la laceración del corazón, cuando la palabra me ha rasgado y me hirió y yo me encuentro a mí mismo con mis pecados y mi impureza. Entonces le pido perdón al Señor. También está la oración que se convierte en petición. No hay que adelantarse a lo que dice Jesús, no sean derrotistas. En las confrontaciones con ustedes mismos no digan, tanto yo no cambio, ya es inútil. Hay que evitar esa parte de, bueno, Señor, yo como soy un chismoso que no tiene remedio, ayúdame. O sea, una oración llena de esperanza, porque el Señor obra, no hay que ser derrotista. Bueno, Señor, te pido por esta pata, este de aquí ya se lo llevo quien lo trajo, y ojalá se vaya. No, o sea, la oración no puede ser una cuestión ahí toda derrotista y sin esperanza. Es una oración confiada y en confianza. ¿Ok? Y esto es muy personal. No se puede andar regañando a la gente por no orar igual a otra. Aquí cada quien ora como sabe y como conoce. No, muchachos, si no se ora, tiene que rezar. No. Mucho cuidado con esa parte ahí de andar regañando a la gente, que a veces pasa en los encuentros, ¿no? Cuando se toma conciencia de esto, la oración se convierte en una oración eucarística, es decir, en una acción de gracias, porque con estupor vemos que nuestra vida ha estado dirigida por alguien y que nos acompaña con mirada providente y amorosa, premurosa de una madre. Donde nosotros hemos caído, Él ha transformado la debilidad en experiencia de maduración. Hemos llegado a ser más fuertes, más maduros. O sea, la oración al final terminará siendo de acción de gracias. Si yo he vivido la lección, aunque tenga necesidad, aunque le pida perdón, al final voy a estar agradecido con Él por hablar con Él. No solo por escuchar mi oración, sino porque Él me ha hablado al corazón. Entonces la oración de acción de gracias será, Padre, ¿puedo hacer una oración combinada? Pido perdón, le pido por algo, que me dé la fuerza, no sé qué, y después le doy gracias y lo alabo. Claro que sí. Pero con el tiempo comedido. No puede entonces. ¿Qué modalidades puede tener el momento de la oración? Puede haber uno que dirija la oración. Y todos se suman. O cada quien dice personalmente su oración. O hacemos un momento de silencio y todos oran interiormente. Son modalidades de este paso. Es el momento en el cual finalmente se da el comportamiento que es un poco estático o propio de la infancia, que encontramos cuando la palabra de Dios nos llena sencillamente de alegría y no sabemos qué cosa decir. Es bello y no sabemos definir siquiera cuánto. Es el momento en el que la oración se convierte en alabanza, oración laudativa. Es un canto de alabanza que es agradecimiento, petición, comprensión, que es todo, o sencillamente una alabanza a Dios que nos acompaña. Las claves de oración: hablar con sinceridad. Aquí no hay que estar engañando a nadie ni repitiendo cosas porque, que ella habla bien bonito y yo no sé. Bueno, tú hablas como tú hablas. O sea, lo importante es ser auténtico en esto de la oración. Expresar gratitud, pedir ayuda o interceder por otros. Y dejar que el corazón fluya en la oración. La pregunta guía aquí sería, ¿qué le quiero decir a Dios después de escuchar su palabra? ¿Okay?
Para este momento vamos a utilizar la modalidad de que uno dirige la oración y los demás nos sumamos. ¿Ok? Entonces, puedes dejar un momento el lápiz y el cuaderno y vamos a entrar en una oración para responderle al Señor. Señor Jesús, tú que eres bendito por los siglos y que eres la palabra de Dios hecha carne, te alabo y te bendigo, Señor, porque tú acudías a las sinagogas para enseñar. Lo primero que viniste a hacer, Señor, fue enseñarnos, porque no querías dejarnos en la ignorancia. Gracias porque la iglesia, que es nuestra madre, ha puesto siempre en nuestro camino maestros que nos enseñen, catequistas, pastores, predicadores. Gracias, Señor, por todas las personas que nos han enseñado, que nos han formado, que nos han educado. Gracias hoy día de un maestro, por todos nuestros maestros espirituales y formales, los que nos educaron de alguna forma. Gracias, Señor, porque tú acostumbrabas a ir a la sinagoga y me muestras con este pasaje que era costumbre, que era habitual, que a ti te gustaba estar en comunidad. Ayúdame a mí, Señor, a vivir la meditación en comunidad, que yo no me haga un orante aislado y egoísta, sino que cada vez más pueda compartir tu palabra con hermanos, que me acostumbre como tú a ir a la reunión, al encuentro con tu palabra y con los hermanos. Ya que tú has pronunciado sobre nosotros, Señor, tu Espíritu, para que anunciemos tu palabra, te pido, Señor, por mí, por la comunidad a la que me encomendaste, para que nos permitas ser testimonios vivos, para que infundas la fuerza de tu Espíritu, para que a todos los confirmados le revives el don que recibieron, para que todos los bautizados se sepan enviados, para que la cruz y toda nuestra parroquia cunda fuertemente la palabra, Señor. Ven a orar, ven a orar. Alabado y bendito seas, Señor Jesús. Gracias por esta tarde de encuentro y gracias por la fuerza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles y a poner en práctica estos pasos. Abre nuestro conocimiento para que nos aproveche de la mejor manera. Te lo pedimos a ti, que eres el Rey por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto paso de la lección es la contemplación o contemplación. Ahora debo hacer y dejar que Dios actúe en mí. A mí me había costado mucho el tema de la contemplación y de hecho me cuesta. Porque la contemplación requiere de quietud, y yo tengo TDAH, soy hiperkinético, soy hiperactivo, mi cerebro está revolucionado y todo el tiempo anda pensando en algo, y yo siempre ando inquieto y me ando moviendo. Por eso me costaba mucho. Mira, contemplación viene del latín contemplum. Cum significa con, y templum es literalmente templo. Es decir, es quedarse como en un templo. El ser humano reacciona ante lo sagrado. Cuando tú entras en un espacio sagrado que te abisma, que te impacta, tú te quedas como admirado ante el espacio. Como cuando entras a un templo muy hermoso, o como cuando han decorado un espacio y tú entras y te ocasiona un impacto que te ayuda a quedarte embelecido mirando eso. Entonces, contemplar significa quedarme como en un templo, en una especie de ambiente, de atmósfera sagrada que me invita a hacer silencio. La contemplación y el silencio van de la mano, porque
al contemplar, yo me quedo así, embelecido, embobado, observando algo. La contemplación, en primer lugar, es visual, pero también hay contemplación auditiva y contemplación táctil, física. Piensen ustedes cuando estas personas que están fuera del país, a quienes amamos y queremos mucho, cuando por fin regresen a nuestra patria o cuando nos encontremos con ellos, el abrazo que nos daremos. Ese abrazo que no hay palabras que medien, sino que uno se queda allí en el abrazo. Eso es contemplación. Estoy disfrutando el momento de encontrarme con el otro de corazón a corazón. O como cuando hay una pieza, una melodía, una canción que me llena realmente y yo me quedo en silencio escuchándola. La contemplación es auditiva, visual, kinestésica. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo puedo yo contemplar con la palabra de Dios? Bueno, hay varias maneras de vivirlo. Una de estas es que después de que haces la oración, te quedas en silencio. Ya no hay meditación, sino que haces silencio. Y puedes, sí, utilizar tu imaginación para ver al Señor. En el caso de este pasaje evangélico, puedes imaginarlo ahí en la sinagoga, leyendo el pasaje. Comienzas a gozarte la escena y de repente ya no hace frío, sino hace al calor de Israel. Y estamos ahí en la sinagoga y te metes como en la escena. Es una contemplación, es meterse como en un templo, una atmósfera sagrada, dependiendo del pasaje, dependiendo. Como a mí esto me cuesta, lo que yo hago es volver a leer el pasaje evangélico y quedarme en algo que me impacte. Y ahí me quedo haciendo eco de la palabra. Hasta que me quedo en un silencio, haciendo el esfuerzo que a mí me toca hacer. A algunas personas esto pues, es más rápido. Entonces la contemplación consiste en una lección divina, no recuerdo en cuál pequeña comunidad, me pareció muy bonito que como gesto de contemplación se abrazaban a la Biblia. Eso me pareció tan hermoso, porque yo necesito otras maneras de contemplar porque me cuesta quedarme quieto. Entonces aferrar la energía física a la Biblia y quedarme allí imaginando el pasaje, a mí me funcionó. Otros ponen una canción del pasaje que tiene ahí un pasaje, eso puede ser útil, aunque hay que escoger muy bien la canción, no vaya a ser que nos distraigamos. Entonces, la contemplación es básicamente hacer silencio para dejar ya no tanto al intelecto, sino al corazón encontrarse con la palabra de Dios. Inmediatamente esto va a conectar con la acción. La palabra o la pregunta clave de la contemplación es: ¿qué siento que Dios está haciendo en mi vida? Esa sería la pregunta clave. Para luego pasar casi de inmediato a la acción. Yo contemplo para actuar. Entonces, durante la contemplación, yo dejo que la palabra brote de mí un compromiso. Y digo, bueno, yo tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces conecto directamente con el paso 5, que es la acción o la acción. ¿Qué haré para vivir esta palabra? El paso final nos invita a traducir la oración en acciones concretas. La palabra de Dios debe transformar nuestra vida diaria. Es el último paso. Una vez que hemos contemplado, podemos ahora preguntarnos qué cambio de vida voy a tener, qué propósito voy a desarrollar, qué acción concreta voy a realizar en esta palabra que me invita. Es fundamental que sea una acción realista, aunque pequeña, mejor si es pequeña, un propósito firme y seguro, no ambiguo ni demasiado general, mucho mejor si es específico. No le podemos decir, esta palabra me invita a ser mejor. Pero ¿cómo vas a ser mejor? Bueno, yo a partir de mañana no diré más nunca grosería. Eso es embuste. O sea, no podemos tener compromisos ni demasiado generales ni demasiado difíciles. Yo me comprometo el día de mañana
durante una hora no decir grosería. Si tú eres una persona que dice mucha grosería, es una cosa fijo, es una cosa realista. A mí me cuesta sonreír a la gente durante esta semana y así sucesivamente. Un compromiso que sea coherente con lo que la palabra me ha dicho y lo que yo le he dicho a la palabra. En esta parte muchas personas se pueden sentir intimidadas o temerosas, pero lo mejor es manifestarlo. El compromiso hay que decirlo, porque eso genera un nexo con mi comunidad. Cuando yo vengo y digo, yo me comprometo a dejarme abrazar, y están mis hermanos de comunidad ahí, ellas ya saben y me pueden ayudar. Y si yo fallo en mi compromiso, mi comunidad me puede sostener. Es un momento muy íntimo, donde hay que respetar el compromiso del otro, pero hay que tener la gallardía y la valentía de manifestarlo, de presentar mis compromisos o propósitos a la comunidad, para que como hermanos nos ayudemos unos a otros. Porque si yo me guardo mi compromiso, ¿quién se entera si lo cumplo o no? Si el regulador que Dios me ha dado es la comunidad. Por eso es necesario decir, Padre, pero es que me da pena. A Jesús también le daría vergüenza muchas cosas. Da vergüenza, pero es que si lo sacamos y tenemos esa valentía, Dios nos va a ayudar más todavía. Entonces, hay que ser realistas y valientes. Identificar un compromiso sencillo. Ser constantes en aplicar lo aprendido y compartir con otro lo que he recibido. Aquí la pregunta guía es, ¿qué paso concreto puedo dar para vivir lo que he escuchado? ¿Ok? Vamos entonces a tener este momento de contemplación. Ponemos nuestras manos sobre las rodillas, soltamos lo que tenemos, respiramos profundamente, dejando que nos inunde el oxígeno, sintiendo como si fuese la misma presencia del Señor quien nos está inundando. Si nos podemos quedar dormidos o distraer mucho, miramos al piso. Pero la idea es hacer silencio e imaginar a Jesús, contemplarlo predicando, contemplar la sinagoga, contemplar al Maestro que ha recibido el Espíritu. Vamos reincorporando, respiramos profundo, abrimos los ojos, nos encontramos. De esta contemplación ha de brotar un propósito. Vamos a compartirla en grupo. ¿Qué voy a hacer para vivir esta palabra con la que hemos orado? Compartimos ahí de forma breve con los equipos.
Muy bien. Por supuesto, estos son momentos un poco más breves, porque estamos en el proceso de la formación, pero esta es la estructura. Y mire, yo he tenido experiencias profundas de encuentro con el Señor haciendo lección en 20 minutos, dedicando que si 2 o 3 minutos a cada paso. O sea, no se trata tanto del tiempo que dedico como de la apertura del corazón que tengo para vivir esto. ¿Okay? Finalizados los 5 pasos, yo debo salir de ahí renovado o paniqueado. ¿Okay? O sea, ambas son válidas y buenas. Y buenas, que el Señor me jamaque, me estremezca con su palabra, eso es bueno, porque así estoy siendo amonestado por Dios mi Padre, invitado a la conversión. En la medida en que el corazón como María guarde todas las cosas en el corazón y vaya haciendo, la vida será diferente. La vida será diferente. En la diócesis de Maturín, terminada la lección divina, hacemos la oración del Padre Nuestro para recoger toda nuestra oración y allí continuamos. Yo tengo por hábito apuntar el propósito en un cuaderno y trato de memorizarlo para vivirlo durante la semana. Como la pequeña comunidad se reúne semana tras semana, el propósito suele ser semanal. Hay veces que el propósito puede ser un poco más amplio y lleva cosas. Entonces, bueno, vamos a colocarnos de pie. Dando gracias a Dios por esta lección y por esta formación sobre la lección divina, va a quedar montada en el canal de YouTube, Alegres en la Esperanza, Proyecto Esperanza, de manera tal que todo aquel que quiera pueda acudir de nuevo a él. Y así muchas otras cosas. Les agradezco su perseverancia, su presencia. Espero que todo este contenido les pueda servir para crecer mucho más espiritualmente y encontrarse con la palabra. Después de la bendición, pues nos dispondremos para celebrar la misa en honor a los maestros, dando gracias al Señor. El Señor esté con ustedes. Muchachos, Padre nuestro. Fiel a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y acompañe siempre.